Bienvenidos a su espacio Psicologiando, programa que se transmite a través del 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. Soy la psicóloga Gladys Romero Aguirre y es un gusto, como siempre, contar con su presencia el día de hoy. Este espacio llega a ustedes gracias al esfuerzo compartido entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, AC, con el fin de orientar a la población tabasqueña y a la comunidad juchimana sobre temas de salud mental a través de entrevistas con expertos en el tema de la psicología. El día de hoy tenemos varios temas de interés para la sociedad. Hablaremos de adopción, discapacidad y celebraciones decembrinas. Sin más preámbulos, empecemos. En primer lugar, nos acompaña la colega maestra Gloria Ángela Domínguez Aguirre. La doctora Gloria es profesora investigadora de la UJAT en la licenciatura en Psicología, doctora en Ciencias de la Educación, maestra en Terapia Familiar, candidata del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, cuenta con preparación como psicoterapeuta familiar y de pareja, especialista en adopción y psicotrauma, y también cuenta con un amplio currículum que la avala en su preparación. Bienvenida, maestra Gloria. Muchas gracias, Gladys, muy amable de estar aquí. Bueno, es un honor tenerla aquí como invitada de este programa. Y bueno, cuénteme sobre la adopción y por qué el 9 de noviembre es un día importante para este tema. Bueno, el 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción. Podemos decir que aquí en México nos impacta de doble manera porque el 9 de abril se considera el Día Nacional. Claro. Hace apenas como 3 años aproximadamente se instauró y el 9 de noviembre es el Día Mundial. ¿Por qué es importante? Porque, las familias adoptivas necesitan ser visibilizadas. Y creo que la única manera de hacerlo es, se me ocurre decir la palabra, atacar desde diferentes frentes, incluso ante la sociedad, la parte de la sociedad que no está directamente relacionada con la adopción. Claro. O sea, pareciera que de pronto solamente son las familias adoptivas hacia quienes tiene que ir la información. Pero a mí me parece que de manera general toda la sociedad tiene que estar enterada sobre temas que tienen que ver con la adopción. Bueno, ¿podría definirnos qué es la adopción? Bueno, la adopción sobre todo es un tema legal que se refiere a restituir a los niños, niñas, adolescentes su legítimo derecho para vivir en familia. A través de este proceso que obviamente va relacionado de manera directa con la psicología, ¿no? con lo que es nuestra área, porque tenemos que ir acompañando desde diferentes momentos, desde antes de la adopción, durante y posterior, durante mucho tiempo en las vidas de las personas adoptadas y de sus familias. ¿Y existe en México alguna cultura sobre la adopción? Pues mira, te diré que desde hace algunos años quienes estamos involucradas con eso estamos trabajando precisamente para que haya una cultura de la adopción. Te puedo decir que desde hace aproximadamente unos 4 años, yo creo, hay una apertura muchísimo mayor de lo que había en un inicio. Yo recuerdo personalmente cuando yo empecé a investigar sobre adopción en redes sociales, en internet y todo, lo que me salía era adopción de perros y de gatos, nada más. Y ahorita ya podemos hablar de que hacemos buscadores y podemos encontrar a especialistas en adopción, especialistas desde la psicología, a abogados y abogadas sensibles al tema de la adopción. Podemos encontrar también investigaciones que hablan acerca de cómo se percibe la adopción en el aula y muchas cosas más. Entonces yo creo que estamos haciendo camino. Ahora, en esta parte de la adopción, ¿qué profesionales son los que participan en este proceso? Obviamente aparte de la familia que va a adoptar y de la persona que va a ser adoptada. Pues yo diría que en un primer momento los abogados, que son las personas que deben acompañar un proceso de adopción, porque aparte es bien importante también esto. Decía yo hace un ratito que la adopción es básicamente un término legal. Entonces, todo proceso de adopción necesariamente tiene que tener un acompañamiento legal. De otra forma, no es adopción. Podemos hablar de otras cosas que a veces, yo creo que todas las personas de pronto hemos escuchado esos relatos de personas que fueron entregadas, ¿no? Que dicen que fueron criados por unas personas que me regalaron un niño, lo tengo desde que era chiquito, pero eso no es una adopción. Y finalmente, por el hecho de estar, digamos, como dentro de lo clandestino, se me ocurre decir, cuando no es legalmente, cuando no hay un acompañamiento legal, eso finalmente también interfiere mucho en cómo se da
la apertura con respecto a atender la adopción y cuáles son las respuestas que se les dan a todas las preguntas que pueden suscitarse en la persona que es adoptada. Y por ejemplo, en la persona que es adoptada, ¿qué repercusiones puede tener todo este proceso a manera psicológica? Híjole, pues se abre muchísimo el abanico de posibilidades, porque primero tenemos que ver desde cuándo la persona fue adoptada, claro, ¿no? O sea, digo, lo más, digamos, como lo de menos repercusión quizá pudiera ser si la persona desde el momento de nacimiento estuvo cobijada en un lugar que de verdad procurara por sus necesidades, ¿no? Que le cuidara, que le atendiera, que le diera amor y que le diera atenciones en todo sentido. Pero también va a depender mucho cómo se dio la adopción. Hubo una interferencia del Estado para retirarla de su familia biológica. La familia biológica no pudo, no supo, por las razones que fueran, por supuesto, que no podemos entrar en detalle con respecto a por qué se dio, o si esa persona estuvo en un centro asistencial. Esas llamadas casas hogar, que son los centros asistenciales de las instituciones, y eso va a hacer que pueda haber muchísimas repercusiones con respecto a la adopción. Eso es bien interesante, porque entonces el psicólogo o psicólogos que nos están viendo también tienen que tomar en consideración algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué debería el psicólogo capacitarse o en qué debería de documentarse para poder atender alguno de estos casos? Claro, yo creo que es importante enfocarnos mucho en lo que conocemos como la triada de la adopción, ¿no? O sea, se me ocurre cómo hacer que en la triada de la adopción está compuesta por tres personajes muy importantes, que son la familia biológica, la familia adoptiva y obviamente, y como principal elemento, es la persona que es adoptada. Y de ahí podemos ver justamente cuáles son las maneras en las que impacta, ¿no? Como te decía anteriormente, en qué condiciones se dio. Y creo que también es muy importante tomar en cuenta que si bien de pronto se identifica la adopción como algo bonito, que a mí me parece que no es la palabra más adecuada para referirse a la adopción, sobre todo porque esto hace que se tienda mucho a romantizarla. Pero si bien es un elemento que, como decía en un primer momento, ¿no? Le ofrece, le restituye al menor, al niño, niña, adolescente, su legítimo derecho a vivir en familia. También finalmente, para hablar de adopción, tenemos que reconocer lo previo. Claro. Tenemos que reconocer lo que ocurrió antes de que esa persona fuera adoptada, de llegar a la que va a ser su familia para todos los días y que va a procurar su bienestar. Pero tenemos que validar y tenemos que reconocer que la adopción no es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Que no es ya lo pasado ya pasó y quedó en el pasado y nunca más volvemos a hablar. Tenemos que reconocer que detrás de la adopción hay vulnerabilidad, que pudo haberse vivido trauma y que las secuelas del trauma estarán presentes durante mucho tiempo en la vida. Esa parte es muy interesante, porque también existen una serie de estigmas y se me ocurren mucho que a veces los mismos niños como que utilizan esta palabra para afectar a otro, como si fuera algo peyorativo, ¿no? Cuando todo lo contrario, debería ser una palabra de agradecimiento, de nueva oportunidad en la vida, y no evitar el pasado, que es algo bien importante que tú comentas, ¿no? Claro, fíjate, es interesante esto que comentas con respecto al agradecimiento. Se habla mucho de que es como parte de esta romantización con respecto a la adopción, como de, híjole, es que si fuiste adoptada debieras de estar agradecido. Sin embargo, es precisamente quienes estamos de este lado sabemos que no vale como sugerir o propiciar agradecimiento, porque las personas que han sido adoptadas tienen el legítimo derecho de vivir en una familia. Claro, claro. Y de hecho, bueno, quienes vivimos, exactamente, es justamente eso. Perfecto. O sea, la adopción no es caridad, no es un favor, no habla de buenas personas, de buenos corazones, cuando las personas se deciden a adoptar. Claro. Y justamente no por esto, quienes nacimos y hemos crecido y vivimos y nos desarrollamos en nuestras familias biológicas, sentimos agradecimiento quizá por el cuidado, por la crianza, por los buenos recuerdos, por el trato, pero las personas que son adoptadas no deben de ser más agradecidas que nosotros. Claro.
¿no? Entonces, creo que eso es súper importante tener en cuenta eso cuando hablamos de la dificultad de digamos, como contrarrestar esta romantización, esta cosa bonita a la que de pronto se le... El sentido común o lo que se ve en las películas. Exactamente, ¿no? Que tienes que estar agradecida porque, pues la verdad es que no, ¿no? Sobre todo porque de pronto no hay, en la mayoría de los casos, no hay mucha información con respecto a las familias biológicas de las personas que son adoptadas. Ok. ¿No? Si alguien que nos está viendo quisiera más información sobre el tema, ¿qué le recomendaría a usted? ¿Que se acercaran con quién o a dónde? Bueno, pues les invitaría a conocer mi página de Facebook que se llama Familia Sin Cigüeña. Es un proyecto de psicoeducación con respecto a la adopción. Igual tenemos contacto con varias otras plataformas, personas que también trabajan mucho en esto, sobre todo en propiciar la psicoeducación con respecto a la adopción. Creo que ahorita, a diferencia de como te decía yo hace un ratito, pues si podemos, si escribimos en Google, si escribimos en redes sociales, en Facebook y demás, encontramos a varios colectivos que hablan, a varias personas preparadas en esos términos. Ya hay, por ejemplo, yo estudié hace como 2 años más o menos un diplomado especializado en adopción, en el tratamiento clínico de las familias adoptivas, y entonces ya nos estamos preparando en ese sentido. ¿Qué necesita saber una persona adoptante antes de adoptar? Primero, yo creo que tendría que cuestionarse el para qué adoptar. Okay. Yo creo que primero que nada es desde dónde viene ese deseo de ser, bueno, si en efecto es un deseo de maternar o de paternar, ¿no? Desde dónde viene y prepararse en ese sentido. Dejar de mirar la adopción como con esta cosa romántica que de pronto no nos permite llegar y reconocer y validar que las familias adoptivas tienen un gran reto por delante, que es asumir el pasado vulnerable, abrazar al hijo. Vamos, creo que se dice mucho esto de ahijar al hijo que viene de fuera. Y para eso, precisamente, como personas adultas tenemos que estar bien preparadas para poderlo hacer, ¿no? Como tener en cuenta todo lo que viene por delante para poder estar en las mejores condiciones de dar ese acompañamiento a estos niños y niñas y hasta adolescentes vulnerables en lo que ellos son capaces de poder afrontar su propia realidad. ¿Y qué errores son los más comunes en el proceso de adopción y cómo pudieran ser evitados? Pues yo creo que uno de los de los errores más comunes sería no atender estos deseos o estas necesidades, esos motivos para adoptar, o sea, como no poner atención, sino nada más quiero ser mamá, quiero ser papá y pum, me voy hacia allá, ¿no? Sino, a ver, ¿qué viene detrás? ¿Cómo ha sido mi propia historia? ¿Con qué choca mi propia historia? Otro muy difundido sería el pretender mantener la adopción como algo oculto, no decirle al hijo, no dar las respuestas al hijo. Y hay razones bastante válidas para que las familias adoptivas callen información. Por ejemplo, uno de los de pronto creo que es como un mito o un temor, a lo mejor pienso que más que mito es un temor muy grande, es el pensar que, por ejemplo, si mi hijo adoptivo sabe de su familia biológica, la va a buscar y me va a dejar a mí. Y la realidad es que no es así. Afortunadamente ahorita tenemos una gran ventaja, quienes estamos en este tema de la adopción, tenemos una gran ventaja de que muchas personas adultas adoptadas, o sea que de niños, niñas o adolescentes fueron adoptados, están hablando de sus propias experiencias. Y eso nos hace, tanto a psicoterapeutas como a familias adoptivas, nos hace poner atención para ver qué necesitaron ellos de pequeños y entonces poder atender y acompañar a las familias que están trabajando ahorita, que se están preparando, ¿no? Para la paternidad o la crianza adoptiva. Entonces, de ahí podemos ver, y uno de esos errores es justamente callar con respecto a la información. Y hablando de callar con respecto a la información, en tu experiencia, ¿en qué momento o a qué edad, en el caso de estas personas que no saben esta condición de adopción, en qué momento es el mejor para hablarles de ello? Desde siempre, desde el primer momento. Incluso cuando son bebecitos. No es un mito, no se calla, no es un secreto. No, claro. Al contrario, lo ideal es hablar desde el primer momento que la persona llega a la familia. Así tenga 3 días, así tenga 3 meses, así tenga 3 años. Obviamente se va a procesar de forma diferente, pero lo importante es, incluso yo pienso que la palabra adopción, adoptivo, adoptado, sea parte de lo cotidiano, para que no de pronto se diga, es que es adoptado. Sí, claro. ¿No? Que de pronto justamente se hace eso cuando no se tienen recursos para poder afrontar las cosas. E ir acompañando a la persona en todas las dudas que puedan surgir.
¿no? Si llega de 3 meses, por decir algo, pues va a llegar un momento en el que se vaya ampliando la información, se vaya ampliando su capacidad cognitiva de poderlo ir procesando. Y entonces se le tiene que ir acompañando en ese sentido. ¿Cómo se maneja en dado caso que haya existido un rechazo de la familia biológica? ¿Cómo se maneja el rechazo en estas familias adoptantes, de la primera familia? Pues es justamente lo que hablamos de trauma, esas secuelas que hay, ¿no? Y que no solamente trauma tiene que ver con un efecto físico, ¿no? Claro. No con violencia física, sino sencillamente con el hecho de no haber podido crecer en esa primera familia, claro, ¿no? Porque se tiene que asumir eso. O sea, mi mamá, mi papá, bueno, hay mucho más impacto, por supuesto, en la figura de la mamá biológica, que es, digamos, como en esencia, la mayoría de las ocasiones, quien entrega y quien de alguna manera rechaza a través de la entrega. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que mucho se tiene que atender estas preguntas, estas dudas que pueden tener los hijos y las hijas adoptadas con respecto a por qué me dejó, por qué no me pudo tener, ¿no? ¿Qué implica todo esto, ¿no? Todo lo que viene arrastrando con respecto al trauma. ¿Y todo este pasado difícil es posible superarlo? Es posible superarlo. Sí, sí es posible, con un buen acompañamiento, pero ahí, fíjate, bien curioso, porque a quienes se sugiere dar prioridad en términos del acompañamiento psicoterapéutico es a las personas adultas. Fíjate. Antes que a niños, a niñas. Claro. ¿Por qué? Porque primero tenemos que afrontar qué le está moviendo a la persona adulta que está criando a un hijo adoptado. Qué interesante. ¿Qué le está moviendo en términos de su propia historia personal? ¿Qué le está moviendo en términos de las propias retos que le representa el acompañar a una persona en este estado de vulnerabilidad para poder en verdad afrontar todo lo que implica este acompañamiento? Gloria, nos quedaría mucho más tiempo, gracias. Sí, siempre. Es un tema muy importante y Así qué es. bueno que nos acompañas justo para conmemorar esta fecha tan importante. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, sigan sintonizando, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram. Por favor, no se despegue, regresamos después de una breve pausa. Gracias por seguir con nosotros en Psicologiando a través del 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. El pasado 3 de diciembre en México es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para hablar de este tema tan relevante, nos acompaña la maestra en Psicología Frida Alejandra Andrade de Los Santos. Ella es egresada de la UJAT, maestra en Desarrollo y Psicoterapia Infantil por el Instituto Carl Rogers y cuenta con varios diplomados en tanatología, terapia, neuropsicología, por mencionar solo algunos. Actualmente es miembro activo del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco y en lo laboral se dedica a evaluar procesos psicométricos de admisión, investigación y atención psicológica de personas con discapacidad intelectual y múltiple. ¿Qué mejor persona para hablarnos del tema de discapacidad que la maestra Frida? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Muy bien. Pues coméntanos, para los que nos oyen, que a lo mejor no quede todavía claro, ¿qué es la discapacidad? Bueno, definir la discapacidad puede llegar a ser muy complejo, es muy extenso, pero trataremos de sintetizarlo o hacerlo lo más entendible posible. La discapacidad se refiere a la condición de vida, ¿sí?, en la que la persona puede tener ciertas limitaciones que pueden ser desde el aspecto físico, desde el aspecto mental, ¿sí?, para llevar a cabo las actividades en su día a día. Esta discapacidad puede tener un impacto dentro de la propia vida de la persona, así como de las personas que están a su alrededor, llámese familia o cuidadores. ¿Y cuáles son los tipos de discapacidad que existen? Bueno, los tipos de discapacidad, de acuerdo a la clasificación, ¿sí?, se refieren 4 iniciales: la discapacidad motora o física, la discapacidad sensorial, en este caso que puede abarcar auditiva, visual, aspectos de comunicación y lenguaje, y también tenemos el aspecto de la discapacidad social, así también la discapacidad intelectual. Ok, y escucho que tienes una preparación en psicología y discapacidad. ¿Cuál es la relación que existe entre ambos temas? Bueno,
La relación existe en mi vida en cuanto a la discapacidad y la psicología, pues bueno, soy familia de una persona con discapacidad, lo que me lleva o me motiva también a querer prepararme profesionalmente para poder tener estos recursos, ¿no? El afrontamiento. ¿Por qué existe una relación? Bueno, porque la psicología juega un papel fundamental dentro del equipo que se espera que tenga la atención a las personas con discapacidad. En este caso, ¿a qué se refiere? Se refiere a la atención emocional, tanto de la persona con discapacidad como la familia y los cuidadores que pueden llevar dentro de este equipo multidisciplinario. Lo ideal es que justo se tenga un equipo multidisciplinario desde antes, ¿sí? Porque existe la discapacidad congénita. En este caso, la discapacidad congénita se refiere a aquella que puede ser diagnosticada desde la gestación. ¿Okay? Entonces, ahí que se hace un acompañamiento con los padres, ¿sí? De esta persona para desde qué condición tienen, ¿no? Cuál es la discapacidad, el alcance que puede tener la discapacidad dentro de su vida, cómo prepararlos para la llegada, lo que pueden ser los primeros años, que es muy importante hacer una atención desde ese momento, ¿okay? Desde el impacto emocional que puede provocar el recibir a una persona con discapacidad dentro de la familia. Y, por ejemplo, en esta parte, ¿cuáles serían esas emociones que comentas que se tienen que gestionar dentro de la familia en este tema, ¿no? Ya que lo viviste tan de cerca? ¿Cuáles serían? Dentro de las emociones que se pueden encontrar en la atención a las personas y la familia también, más que nada en la familia se presentan aspectos como la negación, ¿sí? Ese shock de recibir la noticia, porque a final de cuentas, cuando se espera la llegada no se comenta, ¿sí? No se dice, ¿y si tiene tal condición? Sí, o si viene... No pasa por la mente. Claro que no es algo que te esperas, ¿no? Claro. Entonces, recibir ese impacto, sí, puede causar justamente la negación, el shock, ¿no? Este aspecto de no atenderlo, no querer, porque creemos que pasa, ¿qué va a pasar? Que no va a ocurrir nada, ¿no? Entonces, en este sentido se puede caer en la omisión del cuidado y hay que tener muchísima cautela al respecto, ¿sí? ¿Qué otros aspectos? La culpa, muchísimo sentimiento de culpa, qué hice mal, qué no hice, qué debí de haber hecho, es mi culpa, es culpa de mi pareja, o sea, investigar al respecto también puede caer en esto. Puede llevar a problemas emocionales dentro de la dinámica de pareja o de las personas que estén dentro de la crianza, ¿sí? Al respecto de también aspectos como, depende también si es el hijo único, si es el segundo, tercero, impacta muchísimo dentro de la dinámica familiar. El sistema familiar. Claro, toda la dinámica familiar sufre un impacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la atención a la persona con discapacidad, pues bueno, citas médicas, citas con especialistas, rehabilitación y demás, implica que todos juguemos un papel fundamental dentro de esto. Entonces, lo ideal es que cada integrante de la familia tenga una atención terapéutica, ¿sí? Y especializada. ¿Por qué? Porque pasa mucho que a veces creemos que nada más con escuchar, ¿no? Pero es una escucha que tiene que ir intencionada desde el punto de, ok, te escucho, te doy un espacio para que tú me hables respecto a las emociones que te están generando, pero también es hacer el abordaje terapéutico, ¿sí? Hay que tener una preparación realmente en cuanto a la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad y la cultura de la discapacidad que debemos de formar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa que el 3 de diciembre de 1992, o sea, es decir, tiene 32 años apenas que se está proclamando, ¿sí? El 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Qué hemos hecho en 32 años con la discapacidad, no? Este aspecto de querer visibilizarlo también es importante tener en cuenta todo el abordaje que implica. Claro, se me ocurre también, por ejemplo, la sobreprotección también, ¿no? Justo, muy acertado. ¿Por qué? Porque pasa que justo a partir de los sentimientos de culpa decimos, bueno, entonces si yo lo hice, si yo lo provoqué, ¿qué voy a hacer? Lo supercobijo, ¿no? Pero no, dentro de la discapacidad hay que entender que también hay capacidades. La discapacidad no implica la limitación. Quiere decir que se tienen que hacer las cosas de una manera diferente, ¿sí? El abordaje se hace desde una perspectiva diferente, pero todo es posible, ¿sí? Justo por eso, si hacemos una detección oportuna desde el nacimiento, porque muchas veces no lo podemos hacer desde la gestación, sino ya en el nacimiento,
o dentro de los primeros años de vida, ¿sí? También es atender desde ahí. Existe también la discapacidad adquirida, cabe destacar, que en la discapacidad adquirida, ¿qué pasa? Perdemos algún miembro, algún órgano, ¿sí? Dentro de, y es readaptar toda tu dinámica, porque a final de cuentas, pues bueno, nos vamos desarrollando y demás, pero ¿qué pasa? Perdemos algo y tenemos que rehabituarnos, ¿sí? Entonces, nuestras condiciones de vida pueden cambiar, ciertamente, a partir de una discapacidad adquirida, pero no implica que ya todo acabó. Se lleva un proceso de duelo en todo tipo de discapacidad, ¿sí? Claro. Dentro de todo esto, tener en cuenta que la frustración, el aspecto del aislamiento, la sobreprotección, ¿sí? Claro. Todos esos aspectos pueden ser trabajados dentro de la terapia. También regresando al punto de ¿por qué no? O sea, ¿por qué se necesita esta cultura o este aspecto de la psicología dentro de la discapacidad? Pues bueno, el aspecto mental, ¿sí? La salud mental de las personas con discapacidad también es importante, ¿sí? Las emociones y demás, pero tener en cuenta que de acuerdo a la edad se tiene que hacer la intervención. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una intervención, por ejemplo, con un niño, con un adolescente con discapacidad, a hacerlo con un adulto con discapacidad. También es importante que tengamos esta cultura de estarnos capacitando siempre, ¿sí? Siempre tener en cuenta que no es la misma necesidad si tienen 3, 5, 10, 18 años, 35, lo que sea, la edad que sea que tengan, ¿sí? Va acorde a todo este tipo de necesidades que pueden ir desarrollando. Es muy interesante lo que me comentas, porque pensando este tipo de discapacidades, creo que probablemente a todos nos toque en algún momento, ¿verdad? Perder la capacidad visual, la capacidad auditiva, o por el mismo proceso de envejecimiento. Y generalmente creemos que este tema es tema del otro, de los demás, y que a nosotros no nos va a tocar, y muy probablemente nos vaya a tocar en alguna parte de la vida o con algún familiar. Claro, cercano, ¿no? Que puede ser algo cercano dentro de lo inmediato, o bien a lo largo justamente del proceso de la vida que vamos teniendo estas pérdidas que se pueden ir dando. Y es que las pérdidas realmente las podemos tener todos los días, ¿no? O sea, el cabello, las uñas, también son pérdidas que vamos teniendo, pero no asimilamos este tipo de situaciones. Ciertamente la pérdida, por ejemplo, de alguna capacidad, de algún aspecto sensorial, también es importante tener en cuenta que esto es hacernos conscientes de que a todos nos puede tocar, ¿sí? No hacernos ajenos o que no pasa nada, ¿no? Yo ni me enfoco ni nada porque no estoy dentro de ese aspecto. Entonces, no, esto es algo que realmente nos interesa a todos, y que lo ideal sería que todos tengamos esta cultura de la discapacidad dentro de. Ahora, algo por lo cual no se habla en muchos foros o la gente no quiere hablar el tema, es porque tienen mucho miedo de la terminología. ¿Cuál es la terminología o en qué términos correctos nos deberemos de referir cuando hablamos de personas con discapacidad? Bueno, para empezar, hablar de los términos implica que lo hagamos con una connotación que no implique alguna cuestión peyorativa, ¿sí? Alguna cuestión discriminativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque justo tenemos que hacer conciencia de que es una persona. Antes que cualquier otra cosa, es una persona. Entonces, podemos referirnos persona con discapacidad y hablar específicamente del tipo de discapacidad, que puede ser auditiva, visual, intelectual. Dentro de la intelectual, pues bueno, tenemos algunos subtipos, ¿sí? Que puede ser leve, moderada o grave. La discapacidad múltiple, que se refiere al conjunto de 2 o más tipos de especialidad en una persona. Entonces, sí es tener cuidado de qué estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de una persona, entonces hacer referencia primero a persona y después podemos hablar el tipo de discapacidad. También es muy usual este punto en el que decimos el discapacitado, ¿no? O el inválido. Son cuestiones que dentro de la sociedad hemos escuchado. Entonces, tener muchísimo cuidado justo dentro de esa terminología, hacer conciencia al respecto de es persona con discapacidad o persona con la condición de, y ya podemos hacer especificaciones al respecto. Entonces, sí tener esa cautela, siempre hacerlo con respeto, siempre hacerlo directamente hacia la persona, ¿sí? Entonces, tener este abordaje puede hacer muchísimo la diferencia al respecto. Excelente. Y, por ejemplo, bueno, dices que hay 32 años ya de este día,
Bueno, ¿en México hay alguna ley también que hable sobre este tema? Sí, justo dentro de cada entidad federativa se tiene conciencia al respecto de las personas con discapacidad. Algo que dentro de los últimos 4 o 6 años se ha buscado mucho es que estas leyes o este tipo de dictámenes tengan en consideración o se tomen en cuenta a las personas que viven con discapacidad para poder hacerlas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que están arriba o que están dentro de esta toma de decisiones realmente no tienen esa capacidad o ese criterio, ¿sí? O esa sensibilización que se requiere al respecto de esa cultura. Entonces es importante que se conozca. Sí, ciertamente cada entidad federativa, a nivel nacional hay una y a nivel federativo, es decir, a cada estado también se tiene al respecto una ley o leyes que protegen justamente desde los derechos elementales, ¿sí? Dentro de todo esto, la vivienda y demás, pero también a la rehabilitación, a la atención terapéutica que requieren las personas con discapacidad. Y en cuanto a tu experiencia, ¿cuál es la realidad que se está viviendo, por ejemplo, en las escuelas? Estos niños con discapacidad auditiva, visual, ¿qué es lo que está pasando a nivel escolar, por ejemplo? Dentro del aspecto escolar es algo sensible, porque como he tenido buenas experiencias, también he tenido algunas experiencias no tan gratas dentro de. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de discapacidad dentro de una escuela, nos asustamos, ¿sí? El impacto de que cómo voy a hacer el abordaje. Existen personas capacitadas realmente. Hay que dejar que el profesional, en este caso sea USAER, sea CAM o el nombre que tenga así al respecto de la atención a esta persona con discapacidad, se desempeñe. Muchas veces nos quedamos dentro de mucha cuestión de papeles y demás y no nos podemos enfocar en la atención. Pero que se espera que el profesional que atiende a la persona con discapacidad esté capacitado al respecto de la discapacidad que tenga la persona, ¿sí? O bien el acompañamiento con la familia, ¿ok? Quizá por la dinámica que tengan en la escuela, bueno, solo lo puedo atender 1 o 2 veces por semana, bueno, pero si no le doy las herramientas también a la familia o a las personas que estén involucradas dentro de, porque a veces no es directamente mamá o papá, sino son los abuelos, los tíos, o más dentro de esta red de apoyo que se puede conformar dentro de la atención. Entonces, sí o sí que el personal esté sensibilizado y que esté capacitado para poder hacer la atención. ¿Por qué? Porque a veces pasa que sentimos que nada más con matricular al niño ya somos inclusivos, ¿no? Pero no, realmente hay que tener una atención especializada realmente dentro de la discapacidad o discapacidades, porque muchas veces no es un solo tipo de discapacidad, sino pueden ser diversos dentro del mismo salón. Y en el estado, por ejemplo, ya un adulto en la parte laboral, ¿existen las condiciones en las empresas aquí en Tabasco para dar cabida, por ejemplo, a personas con discapacidad? Sí existe la conciencia al respecto de poderles dar este espacio, pero tristemente dentro de las ocupaciones o dentro de la formación que se le da a las personas con discapacidad, no hemos digamos, como estructurado de manera adecuada, ¿ok? Tienen que ser condiciones de adaptación también que se requieren dentro del aspecto escolar, dentro del aspecto laboral, ¿ok? Pero las personas con discapacidad realmente sí pueden desempeñarse, entonces lo ideal es que acorde a las necesidades que tenga la persona podamos adecuar el contexto dentro de laboral para poder hacer un correcto desempeño, pero sí, de que tienen la capacidad completamente, ¿ok? Entonces hay que abrir esos espacios, hay que abrir este aspecto laboral, darles esa oportunidad también. Entonces, también las empresas y demás que tengan esta pauta de incluir a estas personas, de hacerlas parte de su equipo. Bueno, pues seguiremos recordando cada 3 de diciembre y sobre todo, no solamente recordando, durante el año haciendo acciones y concientización. Te agradezco muchísimo, la verdad he aprendido mucho con lo que cada vez que platico contigo del tema, tu experiencia ilumina. Gracias por tu presencia. Y bueno, usted espectador, no se despegue, volvemos con esta interesante charla con profesionales de psicología. Este es el último programa del año, ya estamos en diciembre. Las celebraciones están presentes y es una época de reflexión
y también de emociones encontradas. Época donde aquellos seres queridos que ya se fueron son extrañados aún más. Época donde también la depresión, el uso inadecuado de alcohol y sustancias y excesos pueden hacerse presentes. Es por eso que queremos que las celebraciones decembrinas sean discutidas el día de hoy. Para ello nos acompaña la psicóloga Astrid Itzel Mora Solís. Astrid es licenciada en Psicología, egresada de la UJAT y actualmente estudia la maestría en Gerontología Social Integral y se dedica a la consulta privada en acompañamiento emocional. Tiene amplia experiencia en capital humano como tallerista en temas de psicoeducación, estrés y regulación emocional. Bienvenida, Astrid. Un placer estar aquí. Hoy nos hablarás de la celebración en las fiestas. Ok, muy bien. Creo que es un tema que se discute siempre, es algo que suena en películas, que suena en la radio, hay mucha parte informativa de esto, pero algo que vamos discutiendo con él es todo el impacto que tiene como la persona. Se habla mucho de las dos variantes, desde las personas que este año es que prácticamente en todo el año se han tenido estrés, constancia. Este es el mes donde ya hasta la nombran como la festividad, la felicidad, todos los eventos. Pero también, ¿qué pasa? En nuestro formato, en nuestro momento, a través de lo largo que es la vida, de nuestros cambios, de todas las situaciones cotidianas que puede tener una persona, esa parte de la Navidad, de las celebraciones, nos da este momento emocionante, pero también va mucho a la regulación del estrés, aunque no sea tan hablado, esta parte de que las celebraciones protegen mucho, pero ahora me quiero dedicar más a lo que hablamos de la nostalgia, porque comentando con un compañero, cuando estamos en consulta, es la época donde más nos llegan consultantes, la nostalgia, y te dicen, ¿por qué? Si es una época de festividades, de luces, de familia, pero ¿qué pasa? En esta parte también viene los años anteriores, cómo se veía las infancias, cómo eran mis navidades antes, si yo tengo o no tengo un familiar hoy conmigo, eso también involucra mucho. Pero claro, se trata de buscar toda la parte positiva en estas fiestas porque también esa parte de que llegan lo de voluntariado, las partes de regálale al otro, de los regalos, de las celebraciones a los niños. Y vemos tanto en instituciones políticas, eclesiales y todo, esta parte de dar al que no tiene, agradecer lo que tenemos, dar toda esta parte. Entonces vamos partiendo como de ahí, a pesar de que nos lleva un momento de nostalgia por los años pasados. Me parece que te escucho y estoy viendo las películas, ¿no? De las grandes fiestas, las mesas llenas, y a lo mejor muchas personas pues no tienen eso, pero pues es como obligado como el celebrar. ¿Qué impacto psicológico puede tener estas épocas en la psicología de las personas? Ok, muy bien. Sí, de hecho creo que hay que separar mucho aquí la idea que se nos ha transmitido por las redes, por las películas y toda la mercadotecnia detrás de lo que es las celebraciones. Pero qué impacto tiene bastante. Podemos ver las dos vertientes. Desde las personas que tienen esta parte de la alegría, de que se les fomenta el entusiasmo, un cambio en el estado de ánimo, de que si estuvieron teniendo mal carácter, wow, en esta época es como el espíritu navideño los invade y todo. Pero también, ¿qué pasa? Tenemos personas, ahorita salió un estudio por las revistas en psicología de los Estados Unidos que hablaban sobre un estrés que conlleva no solamente la exposición a luces, a los villancicos, a las canciones repetitivas, sino también al estrés del dinero en esta época. Donde las posadas, las fiestas, los regalos, toda la mercadotecnia hace un peso increíble en las personas sobre el hecho de más de el dar, el tener, es como más monetario. Entonces vienen los aguinaldos, la parte monetaria más alta, pero implementan ¿qué? Las rebajas, las compras, el estrés. Hay mucha gente que en eso sufre aquí colapsos de tanto estrés por comprar el mejor regalo. Claro, partiendo de la idea de esto es un detalle para la persona, pero se estresan más en el proceso que se olvida justo el detalle. Entonces puede haber dos afectaciones de las personas que regulan mejor sus emociones, que tienen esa parte más de la serotonina, la endorfina, la hormona de la felicidad, todo lo que da, hasta las personas que completamente un estrés inconmensurable por tantas compras.
Y otra cosa importante también, ¿no? Aparte de esta presión económica, es como se da mucho la época de gratitud. ¿Qué es la gratitud y por qué es tan importante en esta época? Que la gratitud la comprendemos como una emoción o un sentimiento, pero lo vemos más visualizado en una actitud, que es algo que se ve más o se refuerza más cuando se enseña sobre la actitud que tú tienes ante la vida. ¿Qué es la gratitud? Agradecer por todo lo que tenemos en la vida. ¿Cómo se nos dicen? Pues agradece lo bueno y lo malo, que son las frases, agradece que hoy estás bien, que tienes esto, pero es una actitud que se va fortaleciendo y como todo hábito en la vida, se tiene que empezar a generar, se tiene que empezar a hablar y es algo muy complicado porque tenemos una vida muy cotidiana, lo vemos así como que se me fue el camión en una situación y esa parte negativa de que ya llegué tarde, de que ya esto, cuando a veces es sentido de cambiar el pensamiento, la idea, esta reestructuración de pensamiento que puede ser un poco complicado para muchas personas, pero la gratitud que nos lleva, de hecho hablaban mucho las cadenas de gratitud. En este año se da mucho, bueno, en este mes, disculpen, se da mucho lo que es la gratitud, pero más en el hecho de agradecer. Ya estamos en el último, ya hicimos la lista, lo que vimos en el año, qué cosas buenas, qué cosas malas, todo lo positivo, lo negativo, y tenemos esta nueva oportunidad de que el siguiente año es eso, esperanza, buenos sentimientos, todo esto, y agradecemos, se nos pide esa parte de agradecer lo vivido, lo aprendido, y creo que es algo que nos cuesta mucho, de que cosas que pasamos, no vamos a catalogar buenas o malas, esa experiencia que este año ya hemos tenido, o sea, puede ser que la persona que inició el año no tenga la misma experiencia que la está terminando, la misma enseñanza, el mismo aprendizaje, tal vez se le fue el camión 2 o 3 veces a lo largo del año, pero tal vez en ese irse aprendió a mirar más el paisaje, a que si espera más puede ir sentado en vez de parado, hasta tal vez hacer amistades en lo que espera el camión, como esta parte nos lleva a esa parte positiva. Y de hecho, algo que también es muy interesante es que esto nos ayuda mucho en el sistema cardiovascular, porque regula las emociones, regula bastante el enojo, y da más secreción de serotonina, algo muy interesante. A diferencia del enojo que nos da más lo de estrés, ¿no? El estrés. Perfecto. Y por ejemplo, el cortisol. Perfecto. ¿Y qué otra emoción o actitud, como comentas, aparte de la gratitud, aparece como que ahora en fin de año y en celebraciones? Por todo esto que nos hablan de dar al prójimo, de agradecer, de compartir, se ve mucho lo que es la generosidad. Y también sale el valor mucho de la familia, de toda esta parte de que los tiempos compartidos, el espacio de que, tal vez todo el año no pude ver a mi familia, pero ese es el momento en el que más se ve a las familias, más se recogen a los adultos mayores. Y también, sí, la verdad que sí, ese es el año en el que más visitas se pueden tener, más espacios por las vacaciones y todo esto, pero también una actitud de servicio que se va buscando en las personas. De hecho, yo he conocido más situaciones de que ahorita en redes sociales, en grupos de WhatsApp, siempre son las personas de que vamos a llevar un donativo a tal lugar, vamos a llevar la cena de Navidad. Esta parte de servicio que pues a veces pudiera estar todo el año, aquí se ve más visible en esta parte. Escucho a Astrid y todas las recomendaciones son reales y científicas, porque me recordaste un libro que se llama El cómo de la felicidad, de Sonia Lyubomirsky, que es justo la ciencia de la felicidad, o sea, no son todos los estudios, y justo ahí en la lista está gratitud, está la remembranza, está el servicio. O sea, queremos ser felices, hagamos todo lo que nos está recomendando Astrid, que no es gratuito ser feliz, es todo este trabajo que estás comentando, ¿no? Y ¿qué le recomendarías a las personas que nos están viendo? Algunos tips para estas fiestas y celebraciones desde la psicología. ¿Qué nos recomiendas? La recomendación principal es aquí, si tenemos espacio, porque este es el mes de que todos nos sentamos en nuestra casa, hacer nuestra lista, desempolvarla de propósitos del año pasado y ver qué cosas voy a aprender y qué cosas aprendí, qué cosas tal vez quedaron en pausa por cuestiones de la vida. No tratemos de ser duros porque a veces eso hace que sea más negativo, le damos mucho peso a algo que tal vez en esta ocasión no se pudo dar, pero agradecer eso de que estamos vivos, también sentarnos a ver dónde estoy ahorita, dónde estaba en enero y cómo voy a terminar el año, con tal vez
diferentes situaciones porque la vida cambia, pero algo que tenemos en cuenta el TID ahorita es agradece en este momento lo que tengas, a tu mascota al lado, a tu familia, claro, que tengas un techo, un hogar, pero también salir a buscarlo, no es solamente que yo espere, claro, que venga a mí, sino que pueda acercarme, y recordar que hay acciones que no son de que yo me voy a ir ahorita a servirle comida a todo el mundo, no. Claro. A veces una sonrisa, así es, un buenos días, un voy a la tienda y en vez de mirar un favor, de no ver negativamente al señor que me atiende, es como de, porque nunca sabe, claro, uno que la sonrisa se transmite. Yo sonrío, claro, la otra persona sonríe y tal vez estamos haciendo un acto de gratitud en cadena y no sabemos que la persona que hoy ayudamos mañana nos puede ayudar. Qué interesante. Y ahora también una recomendación de lo que hablabas del consumismo, ¿no? Gastar en la medida de las posibilidades sin sentirnos presionados por lo que se debe de gastar, como dicen en los medios, en las ofertas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta necesidad de comprar y de llenar ese estándar de celebración con la casa toda iluminada y con los 20 regalos debajo del árbol? ¿Qué hacemos con esa necesidad de cumplir con eso? Aquí hay que recordar una cosa, esas situaciones parten de una buena intención, que vamos a recordar la buena intención que es yo en mi lenguaje del amor voy a transmitir a la otra persona a través de un regalo, de una acción, de algo material, una situación, pero también recordar eso, es un medio, no es la acción. Claro. Aunque yo regale algo de marca, aunque yo regale el perfume más costoso a la persona, recordemos que no es tanto el valor monetario. A veces una persona, cuando es un gesto adecuado, puede ser, se acordó de que me gusta el rojo, no es la playera de lujo, pero se acordó que me gusta. Esos pequeños detalles. Y también recordar una cosa, esta época van a vender, o sea, se trata de las grandes marcas, las grandes empresas, van a buscar vender. ¿Qué puedo hacer yo? Ser inteligente y también recordar en mi bienestar, tanto económico como emocional, qué tanto yo tengo la disponibilidad en este momento de gastar. Si yo tengo un presupuesto de 500 pesos, a veces hay cosas que el dinero, se puede decir la frase que el dinero no puede comprar, pero vamos un poquito más atrás. ¿Qué cosas yo personalmente quiero llenar, quiero yo transmitir a la otra persona, cuando a veces quiero yo cubrir cierta necesidad y a veces hay que ponernos a reflexionar uno mismo, ¿qué es eso? Claro. Y a veces, créanme, un regalo de 100 pesos, aunque no lo parezca, algo muy bien envuelto, no se tiene un precio, se agradece mejor. Claro. Y bueno, y por último, ¿qué opina de los propósitos de Año Nuevo? Todo el mundo presionado, ¿los debemos de escribir, no los debemos de hacer? ¿Qué dice la psicología al respecto? El acto de escribir ayuda a una mejor raciocinación del momento. Es decir, yo no solo lo pienso, hago otro procedimiento más y lo escribo. Y en ese escribir yo puedo reflexionar, me puede entrar, le doy tanto a mi cerebro el espacio de razonar, de recordar y de hacer todo el proceso bioquímico para llegar. Es algo muy importante. Son muy buenos porque es el mes donde la introspección, todo lo bueno, todo lo malo, todo sale. Pero también algo fundamental para que esto no sea una carga. Son muy buenos, háganlo siempre. Es como tanto una autoevaluación para uno, pero seamos realistas al hacerlo. O sea, no digo voy a correr un maratón en enero y voy a ser el primer lugar cuando apenas voy a empezar a correr el 1 de enero. Hay que ser realistas y objetivos, porque tiene dos vertientes como todo. Si yo hago propósitos, que yo me conozco, que yo sé mis medidas, sé la situación en la que me encuentro y sé qué cosas yo puedo empezar a hacer, cambios pequeños, la satisfacción va a ser grande al momento de que cada cosita pequeña se vaya haciendo un cambio grande. Pero si quiero iniciar con el brinco completo y lanzarme a la alberca, me voy a ahogar. Entonces, si es algo que tenemos que tener en cuenta, háganlo, es esencial, es divertido. Y aparte, recordemos que un año nuevo es esperanza. Así es. Es esperanza. Claro. Es oportunidad que la vida, que nosotros mismos nos decimos a nosotros de, ok, no pude este año, viene otro, iniciemos así, iniciemos acá, este año sí va a ser, este va a ser mi año, pero no seamos duros con nosotros mismos también, seamos realistas y recordemos que las fiestas son costumbres bellas no solamente
para el consumismo, sino tanto para el bienestar, para transmitir toda esa parte de la calidez humana que se está buscando en las personas. Y los propósitos son esta parte de yo me hago pequeñas metas, pequeños momentos, pequeñas reflexiones, y es tener ese espacio propio. También recordar que los propósitos son eso, son experiencias que yo quiero conocer, son la visualización que yo tengo de mi persona al próximo año. ¿Cómo veo yo a esa Astrid, a esa Lupe, lo que quieran, que yo cómo me veo el próximo año, pero realista, a que no me veo de 2 metros cuando ya no me crecí. No vamos a correr el maratón el 3 de enero. El 3 de enero, pero tal vez sí puedo correr uno en julio o agosto. Sí me preparo. Sí me preparo, y siendo realistas de que tal vez no gane el primer lugar, pero tal vez puede iniciar por algo. Claro. Me quedo con una palabra, esperanza, ¿verdad? Es una palabra preciosa. Muchas gracias, Astrid, por estas recomendaciones para todos los televidentes y ojalá las pongamos en cuenta. Un tema demasiado importante también, la reflexión y la esperanza. Bueno, muchas gracias a todos los psicólogos y psicólogas que nos acompañaron el día de hoy. Me despido no sin antes dar las gracias por el espacio proporcionado por TV UJAT y a todos los que lo han hecho posible. Les comento que en Mes con Mes nos veremos en su espacio Psicologiando. Su servidora Gladys Romero Aguirre se despide deseándoles felices fiestas y un bendecido y esperanzador 2025, lleno de salud mental. Hasta la próxima.